Shri Agorashtakam Vande Bhishtafalaptayengrikkmale Ghorastramantreshwaram Jangalambitakinkanimaniganaparalambimalanchitam Kantaketakapalashoolakayutam Vamasthite bibratam Nagendravritamurthidasrutigala Srihastapadambujam Yuta Vrishchikarajrajitamahararankitorasthalam. Conocimiento y poder. El tantrismo, en su afán por el autoempoderamiento, retoma y enfatiza lo que podría llamarse un conocimiento tradicional de naturaleza metafísica más que profana. Este conocimiento se observa desde sus inicios no solo en las zonas hindúes, sino también en otras civilizaciones tradicionales de mayor nivel, como las que florecieron antes de la llegada de la civilización moderna. Va a ser útil señalar brevemente las implicaciones de este tipo de conocimiento. La India poseía una metafísica basada en la revelación o Shruti. Este término debe entenderse de forma diferente a la revelación de las religiones monoteístas, en donde se asume que la deidad ha otorgado un conocimiento especial a la pasiva humanidad y que una organización determinada, por ejemplo, la Iglesia cristiana, se encarga de salvaguardar dicha revelación divina en forma de dogmas. Shruti, sin embargo, corresponde a la exposición de lo que ha sido visto y revelado, lo que se ha dado a conocer por ciertos individuos, los llamados rishi, cuyo alto estatus es la base de la tradición. Rishi proviene del verbo dris o ver, que significa precisamente el que ha visto. Los Vedas, considerados el fundamento de toda la tradición hindú ortodoxa, toman su nombre de la palabra vid, que significa tanto ver como saber, un saber eminente y directo, asimilado por analogía al acto de ver. La tradición, en forma de Shruti, registra y propone lo que los rishi han visto directamente, en un plano supraindividual y suprahumano. En su aspecto interno y esencial, puede decirse que el fundamento de toda la metafísica hindú descansa sobre esto. Respecto a un conocimiento que se presenta bajo estos términos, la actitud a adoptar no difiere de la que se adopta hacia quien afirma que en un continente desconocido existen ciertas cosas o hacia un científico que expone los resultados de sus experimentos. Se puede simplemente creer, confiando en la autoridad y veracidad del interlocutor, o se puede intentar verificar personalmente si lo dicho es cierto o no. En el primer ejemplo, emprendiendo un viaje, y en el segundo, reuniendo todos los elementos necesarios para reproducir el experimento uno mismo. Estas son las únicas dos actitudes sensatas que se pueden adoptar ante las afirmaciones de un rishi, a menos que se pretenda ignorar completamente cualquier aspecto relacionado con la metafísica. No se tratan de conceptos abstractos de filosofía en el sentido moderno del término, ni de dogmas, sino de material del que se pueden derivar experiencias, ya que la tradición ofrece los medios y señala las disciplinas con las que es posible verificar, mediante evidencia personal y directa, la realidad de lo comunicado. Parece que en el occidente cristiano, la adopción de un enfoque experimental similar solo se ha concedido al misticismo, ya que la teología lo definió como un cognitio experimentalis Dei y lo describió como algo que trasciende tanto la mera fe como el agnosticismo. Sin embargo, el misticismo cristiano no debe equipararse con el tipo de conocimiento del que estamos hablando, ya que su trasfondo es emocional más que noético y religioso más que metafísico. La orientación predominante de los tantras sigue la misma línea. Afirman repetidamente que la simple exposición teórica de la doctrina carece de valor. Lo que importa, según ellos,
es el método práctico de autorrealización, el conjunto de medios y rituales mediante los cuales se pueden reconocer ciertas verdades ocultas. Por eso, los tantras desean ser llamados sadhana shastra, ya que sadhana deriva de la raíz sad, que significa ejercer fuerza de voluntad, esfuerzo, entrenamiento o actividad con la esperanza de lograr un resultado específico. Un autor tántrico comenta: actualmente, el público en general desconoce los principios del Tantra. La causa de esta ignorancia es que el Tantra es un sadhana sastra, cuya mayor parte solo se entiende a través de la sadhana o de la práctica. Por lo tanto, no basta con atenerse a la teoría de la identidad entre el ser profundo e inmutable, el Atman, y el principio absoluto del universo, Brahman, y permanecer inactivo solamente divagando en el éter inconsciente o consciente. Los tantras se niegan a considerar esto como un conocimiento. Para obtener el verdadero conocimiento, uno debe transformarse mediante la acción. De ahí que kriya, la acción, se convierta en la clave. El budismo tántrico o vajrayana expresa esta misma idea de una manera más flexible al emplear el símbolo de la unión sexual entre la vía efectiva y el conocimiento, en el que el primero desempeña el papel masculino. Cabe señalar que en las formas superiores del tantrismo, este punto de vista se aplica incluso al culto y eventualmente no solo a la metafísica, al conocimiento sagrado y transformador, sino también al conocimiento de la naturaleza. En cuanto al culto, o el puja, más adelante analizaremos el papel especial que desempeña en el tantrismo junto con las diversas evocaciones e identificaciones rituales y mágicas. Además, es una noción tántrica que no se puede adorar a un dios sin convertirse en ese dios, lo que nos remite al experimentalismo más que a cualquier dualismo religioso. En lo que respecta a las ciencias de la naturaleza, sería necesario un gran esfuerzo para explicar la oposición entre el conocimiento tradicional y el conocimiento del llamado tipo científico moderno. Esta no es solo la visión del tantrismo, ya que en este aspecto siguió tradiciones previas, y en el proceso de desarrollar su propia cosmología y su doctrina de la manifestación, adoptó, adaptó y desarrolló sus enseñanzas y principios fundamentales. En resumen, la situación es la siguiente. Según el punto de vista moderno, solo podemos entender directamente la realidad a través de los aspectos que nos revelan los sentidos físicos y su extensión, es decir, los instrumentos científicos, o según la terminología propia de algunas filosofías, a través de sus aspectos fenoménicos. Las ciencias positivas recopilan y organizan los datos proporcionados por las experiencias sensoriales y solo después de haber hecho una elección entre ellos, llegan inductivamente a un conocimiento y leyes de naturaleza abstracta y conceptual. Sin embargo, ya no les corresponde una intuición, una percepción inmediata ni una evidencia intrínseca. Su verdad es indirecta y condicionada y depende del examen experimental, que eventualmente puede conducir a una reformulación del sistema anterior. En el mundo moderno, además de la ciencia, tenemos a la filosofía, pero solo para encontrar en ella abstracciones y una mera especulación conceptual que se descompone en una multiplicidad discordante de sistemas propuestos por pensadores individuales. Este mundo de la filosofía puede considerarse eminentemente irrealista. La elección parece estar entre estas dos alternativas, o un conocimiento directo y concreto basado en los sentidos, o un conocimiento que se presupone capaz de ir más allá de este mundo fenoménico de apariencias, pero que sigue siendo abstracto, cerebral, meramente conceptual o hipotético, como lo son la filosofía y las teorías científicas. Esto significa que el ideal de ver, es decir, de una forma directa de conocimiento que roza la esencia de la realidad, a pesar de tener un carácter no ético y objetivo, ha sido dejado de lado. Es interesante observar que en la llamada filosofía crítica europea de Kant, la intuición intelectual todavía se considera una facultad capaz de percibir no solo los fenómenos, sino también las esencias, la cosa en sí.
y sin embargo, se asume que esta capacidad está excluida del ser humano. Esta suposición se hizo para aclarar, mediante la antítesis, lo que según Kant era el único conocimiento disponible para el hombre, el mero conocimiento sensorial, el conocimiento científico, cuyo carácter abstracto y no intuitivo hemos discutido hasta ahora, y que puede mostrar con gran precisión cómo actúan las fuerzas de la naturaleza, pero de ninguna manera lo que éstas en realidad son. En las enseñanzas esotéricas, incluidas las hindúes, esta limitación se considera superable. Como veremos, el yoga clásico, en sus diversas manifestaciones, ofrece métodos para superar sistemáticamente dicha limitación. En resumen, no existe un mundo de fenómenos, de formas perceptibles, y tras él, una realidad impenetrable y verdadera, la esencia. Solo existe una realidad dada, multidimensional. Existe también una jerarquía de posibles formas de experiencias humanas y suprahumanas en relación con las cuales estas diversas dimensiones se revelan progresivamente hasta que se logra percibir directamente la realidad esencial. El ideal de conocimiento, que es el del conocimiento directo de una experiencia real y de una evidencia inmediata, se conserva siempre en todos estos niveles. Como dijimos anteriormente, la persona común, especialmente quien vive en los últimos tiempos en el Kali Yuga, solo puede disfrutar de tal conocimiento cuando se trata de la realidad física y sensorial. El rishi, el yogi o el siddha tántrico pueden ir más allá de esa realidad en el contexto de lo que podría llamarse un experimentalismo integral y trascendental. Según este punto de vista, no existe una realidad relativa, ni más allá de ella, una realidad absoluta e imperceptible, sino un método relativo y condicionado de percibir la única realidad y un método absoluto. La conexión inmediata entre esta epistemología tradicional y las principales preocupaciones del tantrismo es bastante obvia. De hecho, en este orden de ideas, el camino hacia cualquier conocimiento superior parece depender de la propia autotransformación, un cambio de nivel existencial y ontológico y por lo tanto de la acción, de la práctica. Esta concepción contrasta con la visión general que ofrece el mundo moderno. El conocimiento científico moderno, en sus aplicaciones técnicas, otorga al hombre moderno múltiples posibilidades con consecuencias impresionantes en el plano práctico y material, mientras que lo deja, en el plano concreto, al mismo nivel. Por ejemplo, a través de la ciencia moderna, podemos aprender los procesos aproximados y las leyes constantes de los fenómenos físicos, pero nuestra situación existencial no ha cambiado en absoluto. En primer lugar, los elementos fundamentales de la física no son más que funciones diferenciales e integrales, es decir, entidades algebraicas abstractas, de las cuales en sentido estricto no podemos pretender tener ni una imagen intuitiva ni un concepto, ya que son meros instrumentos de cálculo. En segundo lugar, después de haber conocido todo esto, nuestra verdadera relación con los fenómenos sigue siendo la misma. Lo mismo se aplica al científico que postula conocimientos de este tipo e incluso a quien desarrolla tecnología innovadora. El fuego lo seguirá quemando, las modificaciones orgánicas y las pasiones seguirán turbando su alma, el tiempo lo seguirá dominando con sus leyes, la visión de la naturaleza seguirá sin hablarle, pero significará menos para él que para el hombre primitivo. Esto se debe a que la formación científica del hombre civilizado moderno desacraliza por completo el mundo y lo petrifica en el fantasma de las apariencias puras y mudas. Estas apariencias, junto con los conocimientos hasta ahora discutidos, dejan espacio únicamente para las emociones estéticas y líricas de poetas y artistas, que obviamente no tienen valor científico ni metafísico, al ser meras experiencias subjetivas. La excusa predominante de la ciencia moderna es la pretensión del poder. Y ese argumento en este contexto merece ser considerado, ya que la Shakti como poder, al igual que los Siddhis, que son poderes, desempeñan un papel importante en el tantrismo y corrientes afines. La ciencia moderna
demuestra su validez mediante los resultados positivos obtenidos, en particular, al poner a disposición del hombre un poder que, según se afirma, no tiene precedentes en civilizaciones anteriores. Nos enfrentamos aquí a una concepción errónea del término poder, ya que no se hace distinción entre un poder relativo, externo, inorgánico y condicionado, y al poder verdadero. Obviamente, todas las oportunidades que la ciencia y la tecnología ofrecen a la gente del Kali Yuga son exclusivamente del primer tipo. La acción produce resultados solo porque se ajusta a leyes dadas, señaladas por la investigación científica, leyes que la acción presupone y obedece al pie de la letra. El efecto, por lo tanto, no está directamente conectado con el hombre, con el ser, ni con su libre albedrío, como su causa. Entre la acción y el resultado hay una serie de intermediarios que no dependen del ser y que son necesarios para lograr lo que uno desea. No se trata solo de dispositivos y máquinas, sino de leyes, de un determinismo natural que podría ir de una u otra manera, ininteligible en su esencia. El poder mecánico es, después de todo, precario. De ninguna manera representa una posesión del ser, ni es uno de sus poderes. Lo dicho sobre el conocimiento científico también es aplicable. No cambia la condición humana, la situación existencial de un individuo, ni presupone ni requiere ninguna transformación de ese estilo. Es más bien algo añadido, superpuesto, que no implica ninguna autotransformación. Nadie afirma que demostramos una superioridad real cuando somos capaces de hacer esto o aquello valiéndonos de cualquier medio técnico. No dejamos de ser simples humanos, ni siquiera como señores de las armas atómicas, capaces de desintegrar el planeta con solo pulsar un botón. Y peor aún, si como consecuencia de cualquier cataclismo, las personas que viven en el Kali Yuga se vieran privadas de todas sus máquinas, en la gran mayoría de los casos, probablemente se encontrarían en una situación peor que la de los primitivos incivilizados al enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza y los elementos. Esto se debe a que las máquinas y la tecnología han atrofiado su verdadera fuerza. Bien podríamos decir que el hombre moderno, en virtud de un espejismo diabólico, ha sido seducido por el poder que tiene a su disposición y del que se siente tan orgulloso. Aquello que no depende de las leyes de la naturaleza, sino que las doblega, las modifica y las suspende, es un tipo diferente de poder. Es la adquisición directa de unos pocos seres superiores. La condición para tal poder y para el verdadero conocimiento que mencioné anteriormente reside en la eliminación de la condición humana, es decir, del límite representado por lo que los hindúes llaman el ser físico, el Bhutatman, el ser elemental. El axioma de todo yoga, de la sadhana tántrica y disciplinas análogas, corresponde al dicho de Nietzsche: el hombre es algo que debe ser superado, solo que en este caso tomado con mayor seriedad. Como ocurre con la iniciación en sentido general, la condición humana no se acepta como el destino final. Es intolerable ser meramente mortal. Superar la condición humana en el marco de tales disciplinas es en diversos grados la condición para el auténtico poder, para la adquisición de siddhis. Para ser precisos, estos siddhis no representan la meta. Considerarlos como tal suele ser una grave desviación, sino que son la consecuencia natural de alcanzar un estatus existencial y ontológico superior. Lejos de ser algo añadido o extrínseco, son una característica de una superioridad espiritual. Es interesante notar que el término siddhis, además de poderes extraordinarios, significa perfecciones. Por lo tanto, siempre son un logro personal y como tales, no son transferibles ni democratizables. Existe una profunda brecha que separa el mundo tradicional del moderno. El conocimiento y los poderes que persigue el mundo moderno son democráticos, es decir, están disponibles para cualquiera dotado de la inteligencia suficiente para alcanzar, a través de instituciones educativas, el conocimiento de las ciencias naturales modernas. Basta con adquirir, mediante la formación, un cierto nivel de conocimiento
que no involucre lo más profundo del ser para poder utilizar correctamente los medios tecnológicos. Una pistola producirá los mismos resultados en manos de un lunático, un soldado o un gran estadista. En el mismo sentido, cualquiera puede ser transportado en pocas horas de un continente a otro. Bien podríamos decir que esta democracia ha sido el principio rector de la organización sistemática de la ciencia y la tecnología modernas. Como hemos visto, la verdadera diferenciación de los seres es la condición para un conocimiento y un poder inalienable e intransferible. Son exclusivos y esotéricos, no artificialmente, sino en virtud de la propia naturaleza. Representan logros excepcionales de los que toda la sociedad no puede formar parte. Lo único que está abierto a la sociedad son oportunidades de menor calidad, precisamente las que se desarrollan a finales del Kali Yuga, en una civilización sin correspondencia con las anteriores. Consideramos necesario, a modo de introducción, exponer estos principios críticos y teóricos para orientar al lector en el mundo espiritual al que nos estamos adentrando. Al abordar nuestro tema, añadiremos dos consideraciones más. La primera, de nuevo, relativa a la ciencia de la naturaleza. Como ya se ha dicho, según los datos proporcionados por la experiencia común, la ciencia moderna solo ha encontrado útiles para sus propios fines las llamadas cualidades primarias, a saber, la extensión y el movimiento. Las llamadas cualidades secundarias, como la calidad de las cosas y los fenómenos, han sido excluidas como tales y tratadas únicamente desde un punto de vista psicológico y subjetivo. En realidad, ningún objeto o fenómeno se experimenta de manera directa únicamente a través de la extensión y el movimiento, sino que se perciben junto con otras cualidades. En la India, se ha desarrollado una física cualitativa psicológica con átomos y elementos que consideran la realidad no solo bajo las características de extensión y movimiento, sino según diversas cualidades correspondientes a diferentes sentidos. Tales son el Mahabhuta, el Paramanu y el Tanmatra. Estos principios del orden natural no son especulaciones abstractas, sino objetos potenciales de una experiencia directa, a la vez que conservan el valor de principios explicativos del sistema sobre el que se construye el mundo. Estos pueden percibirse mediante las facultades especiales desarrolladas por el yoga y la sadhana. Entonces podemos ver cómo se les corresponde un significado, una forma de evidencia o una iluminación especial. El grado liminal perfecto en el conocimiento superior es aquel en el que el ser se identifica con el saber, en el que la contraposición entre sujeto y objeto, entre el yo y el no yo, es eliminada finalmente. El Jnana Yoga, en su última etapa, aspira a alcanzar este estado, llamado Samadhi. Pero si en lugar de recurrir a los Yoga Sutras de Patanjali, recurrimos a la metafísica tántrica, la esencia o el fundamento de todo es Shakti o poder. De ahí, la conexión con la doctrina de los siddhis o de los poderes sobrehumanos. También podemos leer en esta doctrina sobre un supuesto proceso en el mundo en el que Shakti, tras manifestarse explícitamente en el reino del no-yo y en consecuencia volverse ofuscada e inconsciente, despierta gradualmente, adquiere una forma consciente, se une con su principio o pareja masculina Shiva y finalmente se hace uno con él. Como veremos, según el Hatha Yoga tántrico, este proceso se repite en el interior del practicante y constituye la base de una doctrina de certeza. Un comentarista tántrico señala que las cosas son poder y que el poder de una cosa no espera reconocimiento intelectual. Uno puede entretenerse llamando al mundo una ilusión o considerándolo irreal, pero el karma, la fuerza de la acción, lo obligará a creer en él. Estos problemas surgen mientras uno permanece en una relación ajena o pasiva con las manifestaciones de Shakti en el mundo. Estos problemas terminan, afirma el autor tántrico, solo cuando el individuo, gracias a la sadhana, activa en sí mismo el principio de Shiva, es decir, la contraparte radiante y dominante del poder primigenio. En él,
emergerá entonces un tipo particular y suprarracional de evidencia y certeza, ligada a un poder. Se afirma sobre el requisito fundamental de la práctica. Todo escrito no es más que un medio. No es útil para quien aún no ha conocido a la Shakti, ni tampoco para quien ya la ha conocido. Después de todo, es un tema en las Upanishads que, en una oscuridad ciega, entran quienes adoran la ignorancia. En una oscuridad aún mayor se encuentran quienes se deleitan en el conocimiento. Y que quienes han estudiado, al alcanzar el verdadero conocimiento, arrojan los libros como si estuvieran en llamas. La mencionada polémica contra quienes consideran el mundo como una ilusión se dirigía obviamente a esa corriente de pensamiento cuya expresión más extrema la representaba la doctrina vedántica del filósofo Shankara. En este punto, no está por demás ver cómo se desarrolló dicha polémica. El Vedanta afirma que la única realidad es la del absoluto puro, en su aspecto informe e indeterminado, el llamado Nirguna Brahman. Todo lo demás, el mundo y todas sus manifestaciones, es completamente falso, un mero producto de la imaginación, una mera apariencia. Aquí está el conocido y tan abusado concepto de Maya, del mundo como Maya o ilusión. Se establece así una ruptura. Nada une lo real, al Brahman absoluto, con la manifestación del mundo. Entre ellos, ni siquiera hay una antítesis, ya que el absoluto es y la manifestación no es. En la polémica continuada por los tantras, se confirma su orientación hacia un principio concreto. Es cierto que desde el punto de vista del absoluto, la manifestación no puede existir en sí misma, ya que no puede haber un ser fuera del ser. Sin embargo, cabe preguntarse qué es exactamente o quién exactamente profesa la doctrina del Maya, si es el Brahman mismo o uno de los seres que existen en el reino de Maya. Mientras uno siga siendo humano, es decir, un ser finito y condicionado, ciertamente no puede ser llamado el absoluto puro e inmutable, sin determinaciones ni formas. Por lo tanto, tal persona no puede ser otra cosa que Maya, ya que fuera del Nirguna Brahman o del absoluto, solo se encuentra Maya. Pero si esa persona en su realidad existencial como humano es Maya, entonces todo lo que afirma como cierto no será más que Maya, apariencia y falsedad, incluyendo su teoría según la cual solo el Nirguna Brahman o el absoluto es real, mientras que todo lo demás es ilusión y falsedad. Este argumento emplea una dialéctica muy sutil y es irreprochable. Los tantras afirman que el mundo tal como lo conocemos puede ser Maya, pero desde la perspectiva del Brahman y del Siddha, aquellos que han superado por completo la condición humana. Pero este no es el caso desde la perspectiva de toda conciencia finita, en la experiencia de la gente común para quien es, en cambio, una realidad indiscutible de la que no se puede prescindir. Hasta que uno persevere en su condición, no está autorizado a llamar al mundo Maya en sentido vedántico de la palabra. En un comentario al Isha Upanishad, se enfatiza que al insistir en la doctrina del Maya y en la contradicción absoluta entre el principio supremo y todo lo determinado y dotado de forma, se comprometería la posibilidad misma del yoga y de la sadhana, ya que es imposible que algo se transforme en su propia contradicción. Somos mente y cuerpo. Si mente y cuerpo son falsos, ¿cómo se puede esperar alcanzar a través de ellos la verdad? En sentido estricto, la doctrina vedántica extremista de Maya negaría al individuo la posibilidad misma de elevarse hacia el principio, ya que tal posibilidad presupone que entre ambos no existe una ruptura, una relación entre el ser y el no ser, sino una cierta continuidad. Por ello, en su afán por establecer las premisas necesarias del yoga y en general de la sadhana o de la práctica que conduce a la realización, y para evitar cualquier escapismo contemplativo, el tantrismo formuló una doctrina del Brahman activo que no es menos metafísica que la del Vedanta,
El tantrismo logró esto introduciendo la noción de Shakti y reformulando la teoría del Maya, la cual será nuestro tema principal en el siguiente episodio. After you.